Bien, vamos a ver biología. ¿Qué es la biología? Bueno, pues es una ciencia natural, conocida como ciencia natural. Como toda ciencia, obviamente tiene un método. Para la biología podemos identificar como método al método experimental, la observación. La observación puede ser una observación directa cuando usamos nuestros sentidos o indirecta cuando utilizamos algún aparato o algún instrumento que nos permite observar. También tenemos lo que es el trabajo de campo, es decir, cuando el biólogo va a donde está su objeto de estudio. Antes de ver cuál es el objeto de estudio de la biología, veamos un poco su etimología. La palabra biología viene de bios, que significa vida, y logos, que quiere decir tratado. Pero la biología no trata acerca de la vida. Este es un término que se estableció en 1820, principalmente por ay, por, se me fue su nombre, pero hablamos por Lamarck. Lamarck, un naturalista, un observador de la naturaleza. Él estuvo, bueno, él acuña ese nombre en 1820, es muy reciente, la biología es una ciencia muy, muy reciente. Antes de 1820 no existía nada que se llamara biología. Se estudiaban los organismos, pero no de la misma manera como se hacen ahora. Bien, ¿cuál es el objeto de la biología? Su objeto son los organismos. Y los organismos los vamos a distinguir como materia que tiene la cualidad de estar viva. Eso significa que hay dos tipos de materia: materia inerte y materia viva. ¿Y qué es lo que nos interesa de la materia viva? ¿Por qué la podemos distinguir de la materia inerte? Bueno, porque la materia viva realiza una serie de procesos y eso es lo que nos interesa, los procesos. ¿Cuáles son esos procesos? La reproducción. La reproducción tiene por objeto conservar la especie. Y esto lo va a hacer mediante la herencia. Ya platicaremos un poquito, muy poquito, porque ustedes no necesitan conocer demasiados detalles. También está el desarrollo. La reproducción y el desarrollo van juntas. El desarrollo es un proceso que permite que haya un adulto biológico. Un adulto biológico es aquel que tiene capacidad reproductiva. Los humanos, nuestra capacidad reproductiva comienza a los 14 años. Puede ser antes, puede ser después, pero a los 13 años más o menos, en promedio. Puede ser desde los 9, 10, 13, 14, hasta los 15, 16, donde empieza esa capacidad reproductiva. En promedio se toma 13 años. En otros organismos, como los perros o los gatos, cambia. Puede ser algunos meses, puede ser un año, donde empiezan ya a poder reproducirse. Otros organismos pueden tardar días, semanas, incluso horas. Ejemplo de las bacterias, que en cuanto una bacteria se reproduce, las bacterias que vienen de esa bacteria ya pueden reproducirse. Es un desarrollo inmediato.
Otros organismos pasan por diferentes etapas de desarrollo, como la metamorfosis, donde son diferentes organismos y cada organismo pasa por diferentes etapas también para la reproducción. Y así varía muchísimo. Pero en términos generales, podemos decir que el desarrollo es el proceso para llegar a esa capacidad reproductiva. Después tenemos la respiración. La respiración no es lo que hacemos generalmente cuando inhalamos y exhalamos aire. Eso no es respiración, no en este aspecto. La respiración es un proceso interno dentro de los organismos que tiene como propósito obtener energía. Y cuando hablamos de energía en biología, hablamos de una molécula que se llama ATP. Con eso que sepan es suficiente. ATP, trifosfato de adenosina. Toda la energía está en el ATP. Eso nos permite tener dos organismos autótrofos que producen su propia energía, heterótrofos que requieren del medio para obtener energía. Cuatro, que va junto con la respiración, el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de procesos que nos permiten transformar nutrientes. Los nutrientes son las biomoléculas, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, vitaminas, todo eso que necesitamos para poder nutrir al organismo. Y eso lo va a obtener del medio. 5. Irritabilidad. La irritabilidad es un proceso muy interesante y es la respuesta a estímulos, lo que se conoce como estrés. El estrés no es malo, hay una respuesta. Y tenemos una respuesta al medio, que puede ser interno o puede ser externo. Respondemos, el dolor es una respuesta, la comezón es una respuesta, el miedo es una respuesta. ¿Qué más es una respuesta? La temperatura es una respuesta. El sistema inmunológico también da una respuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos una respuesta, a eso le llamamos irritabilidad. Esto en los organismos se ha ido haciendo cada vez más complejo, tanto que tenemos un sistema nervioso central que incluye el cerebro, la columna vertebral, que son los nervios, todos los nervios que salen de la columna vertebral, y eso manda señales y recibe señales. Se ha hecho muy complejo. Y en el humano, pues no se diga, hemos sido capaces de desarrollar hasta el lenguaje y muchas otras cosas más. 6. Homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno. Es lo que permite que un organismo tenga un estado de salud. Todos los organismos buscan estar sanos, todos. No hay organismo que busque enfermarse o estar enfermo, excepto el humano que hace cosas inexplicablemente que lo enferman, como comer en exceso o dejar de comer, usar sustancias como el alcohol, la nicotina o algún tipo de droga, usar medicamentos sin que sea necesario, hacer cosas que puedan lastimar su cuerpo sin estar preparado, sin haber entrenado para eso, así, sin más ni más, aventarse de algún lugar sin saber cómo ni estar preparado. ¿Somos resistentes? Sí, muy resistentes, pero hay un límite a esa resistencia. Pero los organismos buscan estar sanos. ¿Por qué? Porque un organismo sano puede reproducirse y la herencia, lo que va a transmitir
a los organismos que están saliendo de él o que se reproducen a partir de ese organismo, pues van a tener genes adecuados. Entonces la biología piensa, en cierta forma, por decirlo así, piensa en las mejores condiciones que puede tener un organismo. Por eso la homeostasis. Y es lo que estudian los médicos. Cuando alteramos la homeostasis, a eso le llamamos enfermedad. La enfermedad es una alteración del estado homeostásico, es decir, es una alteración del equilibrio interno. Y hay muchos, muchos mecanismos para mantenernos sanos. ¿Cuánto? Siempre. Yo soy de la idea de que la vejez no existe siempre y cuando mantengamos un equilibrio interno adecuado. Y pueden pasar los años, muchos años. Claro, hay un deterioro del cuerpo, inevitablemente, y hay cambios en el cuerpo que son evidentes, pero el estado de salud puede ser perfecto. Una persona a partir de los 30 años y hasta los 90 años podría estar en estado perfecto de salud, moverse sin ningún problema, tener agilidad, a menos que se dedique a una actividad deportiva extrema, que generalmente viven pocos años. Los deportistas de actividades muy extremas, porque alteran el cuerpo. El cuerpo no está hecho para esas cosas. Lo forzamos, lo obligamos, pero un estado de salud adecuado, buena alimentación, ejercicio, no consumir cosas que no se deben. Y no es una vida aburrida, ¿eh? Créanme que no. Al contrario, bueno, luego viene la adaptabilidad. La adaptabilidad es los procesos de evolución y estos involucran cambio y adaptación. Cambio, tenemos la biodiversidad, por eso hay muchos organismos. Y adaptación, pues la supervivencia de la especie. Básicamente es la supervivencia de la especie, no del individuo, primordialmente de la especie. Bueno, todo organismo sabemos que está constituido por células. ¿Qué es la célula? Pues la célula es la unidad básica fundamental. Esa es la célula. Y vamos a tener dos tipos de células. La célula procariote es una célula sin núcleo o no se distingue el núcleo. Esta pertenece al reino Monera. El reino Monera está integrado por todas las bacterias y las cianobacterias. Generalmente estamos acostumbrados a oír el término bacterias, no cianobacterias, pero no pasa nada. La eucariote es una célula con núcleo, se distingue el núcleo y estos vamos a encontrar a los reinos Animalia, que son los vertebrados, los invertebrados, Plantae son aquellos que tienen semilla y sin semilla, así se clasifica, es una clasificación, hay muchas. Fungi corresponde a las levaduras, los mohos, que son hongos microscópicos, las setas, que son hongos macroscópicos, y el reino protista, que son las algas y los protozoarios. Esa es la clasificación más común que tienen todos los organismos. Y de ahí viene la biodiversidad, la cantidad de organismos diferentes que encontramos. La unidad. La unidad se entiende como una unidad estructural.
¿Qué quiere decir una unidad estructural? Quiere decir que todo organismo está constituido por células. Eso nos dice que hay dos tipos de organismos: unicelular, formados de una sola célula; pluricelular, no por muchas células. Los pluricelulares están hechos de tejidos, como tejido cutáneo, tejido conectivo, tejido eh, óseo, tejido muscular, tejido nervioso, por tejidos, muchas células. O sea, cada tejido está formado por muchas células. Eso es un pluricelular. Unidad funcional. Lo que nos dice la unidad funcional es que todos los procesos, aquí están los procesos: reproducción, desarrollo, respiración, metabolismo, irritabilidad, homeostasis, adaptabilidad, todos los procesos se realizan a nivel celular. La célula hace todos esos procesos y nosotros estamos formados por miles de millones de células. Cada una de ellas hace esos procesos y eso nos lleva a la unidad de origen. También las células se reproducen. Entonces, una célula, la unidad de origen nos dice que toda célula proviene de otra célula previamente existente. Esa es la unidad de origen. Luego está la unidad genética. La unidad genética nos dice que todo el genoma, entonces les explico qué es el genoma, está presente en la célula. ¿Qué es el genoma? Es toda la información genética de un organismo. O sea, todos los genes. Así. No se escribe así, pero bueno, todos los genes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de nuestras células, las miles de millones de células que tiene nuestro cuerpo, cada una de ellas está la información de lo que somos, de quiénes somos, de todos nuestros genes. Los más de 250,000 genes que han encontrado en el cuerpo humano están en cada una de nuestras células y eso nos hace ser lo que somos. Por eso, si yo tomo una célula de ustedes, puedo conocerlos a ustedes en el sentido de identificarlos. Podemos saber a quién le pertenece esa célula por la información genética que contiene. También podemos hacer algunas técnicas como la clonación o alteraciones genéticas de esa célula, cosa que está prohibido para el humano, hacer clonaciones. Pero podríamos clonar a una persona, claro, tiene que nacer, desarrollarse, crecer, etcétera, etcétera. Y eso no necesariamente significa que sea uno de ustedes. Ustedes tienen una personalidad y un clon, pues es genéticamente idéntico, casi, en un 100%, casi, porque hay variaciones muy pequeñas, pero no tiene la misma personalidad. Eso es una historia vivida. Luego tenemos la unidad evolutiva. Y esto es que toda célula presenta cambios y adaptación. Todo el proceso evolutivo está presente en las células. ¿Nuestras células evolucionan? Sí, claro. Evolucionar
no significa mejorar, significa cambio y significa algunas cosas de ese tipo. Así es que cuando nosotros evolucionamos, sufrimos cambios. Obviamente hay cosas que pueden alterar esos cambios, como el alcohol, el tabaco, las drogas, y no para bien, ¿eh? Perjudican, dañan. Y hay otras cosas que también pueden producir cambios, como la buena alimentación, el ejercicio, una actividad clara. Entonces, ahí es donde se presentan esos cambios. Perfectísimo. Vamos entonces con el siguiente punto. Esas son las condiciones o características que tiene todo organismo. A eso corresponde con sus características. Sigamos entonces con biología. La biología tiene por objeto al organismo, que son materia viva. La establecemos como materia viva porque realiza una serie de procesos que ya pudimos establecer. Esos procesos son la reproducción y el desarrollo. Reproducción y desarrollo es hacer una copia de sí mismo. Eso significa copiar, hacer una copia. Tal cual, ¿eh? Dos, respiración y metabolismo. Eso tiene que ver con el medio. Hacemos un intercambio con el medio y lo que intercambiamos es materia, tal cual materia. Eso es la respiración y metabolismo. Hacer un intercambio con el medio. Absorbemos cosas, liberamos cosas. Tercero, irritabilidad, homeostasis. Eso es que tenemos una interacción con el medio. Hay una interacción. Interactuamos con el medio. El medio no hace nada. Nosotros respondemos a ese medio. Si hay un organismo que nos infecta, nuestro cuerpo va a responder por medio del sistema inmunológico. Si se altera nuestra temperatura, entonces interactuamos con el medio y vamos a empezar a sudar para liberar calor. Sudar es un proceso termorregulador, regula la temperatura corporal. Si tenemos frío, baja la temperatura, el cuerpo, los músculos empiezan a moverse cuando tenemos el temblor y ese movimiento genera calor y mantiene el calor. Y así una serie de procesos que se van desarrollando con la interacción con el medio. Adaptabilidad. La adaptabilidad permite la variabilidad. Y esa variabilidad, la biodiversidad. Y eso es lo que vamos a entender hoy. ¿Cómo se da esa variabilidad? Y eso tiene que ver
Obviamente con la evolución. La evolución significa cambio. Los organismos cambian con el tiempo, a veces cientos o miles de años. ¿Cómo se da ese cambio? De dos maneras, como una mutación, ¿sí? Ese es un cambio, y la adaptación. La mutación es una alteración del material genético. Hay dos maneras de alterar el material genético. Por un cambio en la secuencia de bases del ADN. El ADN, ya sabemos que el ADN es una molécula que por lo regular la dibujamos así. Generalmente así la dibujamos. Como un hilo que se enreda, o dos hilos que se van enredando. Un pedacito de ella es un gen. Ahí está la información genética. Y un gen es una secuencia de bases. Voy a dibujar unas bases. Adenina, guanina, uracilo, uracilo, adenina. ¿Cuándo se da una mutación? Bueno, cuando alteramos la secuencia de bases. Vamos a hacer una alteración, adenina, timina, uracilo, uracilo, adenina. Ese cambio que observan, aquí está, ese cambio provoca una serie de procesos y alteraciones, para bien o para mal. Puede causar enfermedades de tipo genético, hereditario, o puede mejorar las capacidades de un organismo. ¿Ok? Pero eso es lo que sucede. Puede ser de manera natural y se da de manera natural, ¿ah? O puede ser provocado por medio de sustancias que el cuerpo no necesita. Ya les dije, el exceso de comida, la falta de comida, el no hacer ejercicio, el exceso de ejercicio, el uso de sustancias nocivas, una mala nutrición, todo eso puede causar una buena nutrición. Por eso les dije, con una buena nutrición, ejercicio adecuado, una vida sana, ¿sí? No necesariamente eso es sinónimo de aburrido, eso es sinónimo de salud, una vida sana, y eso quiere decir que entonces puedo hacer más cosas, muchas más cosas durante más tiempo de las que puede hacer cualquier persona que no ha cuidado su cuerpo. Significa que si yo sé divertirme, sin necesidad de todas esas cosas que alteran mi cuerpo y dañan mi cuerpo, significa que puedo seguirme divirtiendo por mucho más tiempo. Tiene lógica, mucha lógica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que creo yo que no existe ni la juventud, ni la vida adulta, ni la vejez. Creo que somos individuos con un montón de ideas extrañas y que marcamos tiempos. No sé por qué. Pero todos creo que podríamos vivir como jóvenes sin importar los años acumulados. Solo la sociedad hace cosas extrañas. Bueno, la otra alteración que tenemos al material genético. Cuando alteramos los cromosomas. Los cromosomas son unas estructuras que se dibujan así, pero que están constituidos por ADN enrollado. En el caso del humano hay 46 cromosomas, 23 pares. ¿Y cómo podemos alterar? Bueno, por el número de cromosomas o por la estructura de los cromosomas. Vamos a ver cómo sería el número de cromosomas.
Ejemplo, ya les dije que nuestros cromosomas son un par. Por ejemplo, el par 21. Debe haber dos cromosomas. Y eso es normal. Pero cuando en el par 21, en lugar de haber dos cromosomas, hay tres cromosomas, entonces es el síndrome de Down. Los chicos y chicas que tienen Down es porque se presenta esa mutación, esa alteración en el número de cromosomas. No es una enfermedad, es una mutación, pero que se presenta con ciertos aspectos, ciertos rasgos propios de ese cambio, de esa alteración. Son personas como cualquier otra con ciertas características. Ni están enfermas, ni tienen ningún problema, solo hay una mutación. No lo eligieron, solo sucedió. Sucede en X número de personas en una población, ¿sí? Puede haber condiciones que lo provoquen, tal vez, podría ser, se está estudiando eso, pero de entrada son personas perfectamente humanas que tienen todos sus derechos. Estructura. ¿Cómo puede haber un cambio de estructura? Bueno, pues se puede alterar la estructura, de tal manera que el cromosoma se puede acortar. Ahí está. Aquí tenemos un acortamiento del cromosoma y ese acortamiento pues causa mutaciones y causa alteraciones y causa cambios, no necesariamente malos, no necesariamente buenos, solo son cambios que se presentan en un organismo debido a la mutación que se está realizando. Eso es la mutación. Así es como se dan los cambios. ¿Qué permite la mutación natural? Obviamente, permite la biodiversidad. A esto Darwin le llamó variabilidad. Y lo que dijo Darwin es que todos los organismos sufren cambios. Él no sabía esto. No sabía acerca de los cambios de secuencia, ni del ADN, ni conocía los cromosomas, nada de esto sabía. Solo habló de variabilidad, porque eso es lo que él observó en muchos organismos. Ahora, la adaptación. La adaptación es una forma de supervivencia, pero es una forma de supervivencia al medio. Y eso es lo importante. El medio puede causar muchos problemas. Lo que nosotros vamos a estudiar únicamente es a Darwin, el padre de la evolución. No es el padre de la evolución, pero es el que dio más pruebas de la evolución. Su libro, Origen de las especies. Los primeros capítulos hablan sobre variabilidad natural y variabilidad artificial. Nosotros podemos provocar una variabilidad. ¿Cómo la provocamos? Lo hemos visto, el perrito Puff. El perrito Puff han provocado que tenga esa estructura chata en el hocico y le ha generado algunos problemas respiratorios y cuestiones así. Así hemos hecho lo mismo con muchos otros organismos, tanto animales como vegetales, plantas que hemos modificado, cambiado, ¿sí? Y provocar esas variabilidades. O sea, hemos hecho mutaciones y alteraciones de manera artificial. Bueno, ¿qué dice Darwin? Darwin dice tres o cuatro cosas básicamente. Lo primero que dice que todos los organismos provienen de un ancestro común. Eso es muy importante. Darwin jamás dijo que venimos del mono. Nunca. Eso es una mala interpretación mañosa de algunos que estuvieron en contra de las ideas de Darwin, porque rompía con la idea judeocristiana
de la creación del hombre a partir de una condición divina. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el barro, dice la Biblia, el Génesis. Darwin nos presenta evidencia biológica, material, de que el humano tiene un ancestro común con otros homínidos, y de esos homínidos con primates, y de esos primates con otros mamíferos, pues más pequeños, como una ratita de 4 patas. De ahí venimos, de algo parecido a eso. Ese es un ancestro común, y de ahí puede venir más. Entonces, así, habría que darle un seguimiento, y es lo que hacen los investigadores, a toda esa ruta hacia atrás y hacia el pasado, para saber cuáles similitudes y diferencias y qué tanto nos acercamos o nos separamos entre las distintas especies. Tenemos muchos rasgos evolutivos similares al murciélago. Nos parecemos mucho evolutivamente al murciélago, más que a cualquier otro, más que un chango, ¿sí? Pero también somos muy cercanos y somos parientes evolutivos del orangután, del chimpancé, del gorila, creo que también del bonobo, no, el bonobo no, ese tiene cola. Eh, bueno, de muchos primates. Tenemos muchas similitudes. Y eso es un ancestro común. Y es la búsqueda de esos ancestros comunes para poder entender el proceso evolutivo. ¿Qué cambió en qué? En historia les había dicho que nuestro origen como humanos tenía más o menos 4 o 7 millones de años, porque los cráneos fósiles que hemos encontrado y evidencias no nos permiten saber exactamente cuándo surge el humano, exactamente en qué punto. Por eso es la diferencia de 4 a 7 millones de años. Bueno, el segundo punto, dice Darwin que todos los organismos presentan una gran variabilidad, lo que contrarresta la idea de especie. La especie es una idea fija de que se comparten y se transmiten las mismas características generación tras generación. Darwin dice que no, que en realidad no se transmiten las mismas características, sino que estas pueden variar, cambiar muchísimo. Y ahí viene lo interesante en Darwin, la selección natural. ¿Qué es para Darwin la selección natural? Bueno, es lo siguiente. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Dice que el medio selecciona a los organismos cuyas características previas son adecuadas para sobrevivir en ese medio. A eso se refiere la adaptación. Esto es lo que conocemos como adaptación. Y no significa que los organismos se adapten a un medio, no. Significa que el medio los selecciona. Es como lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a presentar un examen de selección, no un examen de aprobación ni de calificación. No los van a calificar, ni tampoco van a aprobar ese examen. Los van a seleccionar. ¿Cómo los van a seleccionar? Por el mayor número de aciertos. Los que tengan el mayor número de aciertos tendrán un lugar. Cuando se acaben los lugares, hasta ahí llegará la selección. No quiere decir que hayan hecho un mal examen, ni que lo hayan reprobado. Quiere decir que no alcanzaron los aciertos suficientes para el número de lugares que estaban asignados. Y quiere decir que hubo más personas que lograron esos aciertos. Esa es una selección. Lo mismo pasa
el medio natural tiene ciertas condiciones. Si un organismo, sus características son adecuadas, o sea, características que ya tiene, las tiene porque nació con esas características son adecuadas para sobrevivir en ese medio, entonces va a sobrevivir, va a continuar y se va a reproducir y entonces transmitirá esas características que al nuevo organismo pues ya le permitirán sobrevivir. Por eso es peligroso el cambio climático y es urgente hacer algo para contrarrestar los efectos del cambio climático que lo estamos viviendo, porque puede cambiar el medio tan drásticamente que no haya organismos con características previas para ese cambio y no sobrevivan. Y puede haber una extinción masiva. Una extinción masiva que puede darse a lo largo de 200 o 300 años, lo cual quiere decir que en 200 o 300 años podría desaparecer la mayoría, el 90% de los organismos en este planeta, incluyendo al humano. Por eso a los que provocan el calentamiento global, pues como que no les importa porque dicen, ay, en 200 años ya no voy a estar aquí, ahorita voy a ser millonario, voy a disfrutar de la vida, y entonces como que no les importa ese futuro, como que no les importa esa continuidad de los organismos en el planeta. Y pues tenemos que hacer algo, eso es lo urgente. ¿Cómo estamos provocando ese calentamiento global? Porque estamos quemando combustibles excesivamente. ¿Sí? Y quemamos combustibles porque pues generan dinero y el dinero lo tienen empresas y lo tiene el gobierno y todo necesita dinero, pero podemos hacer algo para generar energía de otras formas, lo que se llaman energías verdes o energías menos agresivas, que también causan contaminación y también causan problemas. Pero ahorita tenemos una emergencia, el calentamiento global, debido a los gases que se producen por quemar combustibles, especialmente combustibles fósiles, como carbón, madera, petróleo, gasolina, que cuando hacemos eso, todos esos gases generan un efecto llamado efecto invernadero. El calor se queda atrapado en la atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra. Muy poquito, pero suficiente para causar desastres. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que hay que exigir, porque eso le corresponde a los gobiernos, hacer esos cambios. Pero les digo, y a las empresas, como este asunto de la IA, que está genial, la IA la verdad es que me sorprende mucho, me parece genial, pero consume demasiado calor, o sea, requiere demasiada energía eléctrica. Y obtener energía eléctrica, pues es a través de calentar este combustible. Y ahí viene el problema. ¿Es buena la IA? Sí, pero causa problemas de calentamiento global. Y eso es lo grave. Entonces, algo tenemos que hacer, en algo tenemos que pensar para reducir esos cambios climáticos. Pues ahí piensen, a ver qué se les ocurre. Ah, porque les va a tocar a ustedes se van a convertir en adultos. Voy a cerrar la cortina, se ve demasiado luz. Ahí sí. Bueno, creo que está bueno. Bien, eso es Darwin. Vamos con lo siguiente. Son preguntas de examen, desde luego. Sobre todo eso del cambio climático les pueden preguntar. Las condiciones de contaminación del ambiente, cómo alteramos los ecosistemas, cómo se están reduciendo los ecosistemas por el crecimiento de las ciudades, cómo la industria tira desperdicios en lugar de controlarlos, los tira al medio y daña los ecosistemas y así nos causan algunos problemillas. ¿Se sigue viendo esa luz? Impresionante. No sé de dónde.
Más o menos, no, ni así. ¿Quién sabe? Creo que es un reflejo ahí. Muy raro. Creo que es aquí. Puede ser. Ay, ay. Ahí está, sí. Sí. O sea, al revés. Tiene que ser. Eso, mero. Quedó mucho mejor. Bien, vamos con lo siguiente. Vamos con un aspecto que se llama, voy a dejar eso, y es tecnología, así, tecnología y sociedad. Bien, ¿qué quiere decir esto? Tecnología y sociedad. Bueno, primero, un I es un conjuntivo y junta las dos cosas, las sume, les da la importancia equivalente. No es un no es tecnología o sociedad, es tecnología y sociedad, involucra a los dos. ¿Qué es la tecnología? Bien, la tecnología es algo que nos permite transformar el mundo. ¿Y en qué lo transformamos? En útiles. ¿Qué son los útiles? Pues son facilitadores de la vida. Y está bien. Eso es la tecnología. Son los útiles, como sillas, mesas, cuadernos, computadoras, electrodomésticos, una cama, un elevador, las escaleras, un vaso, cubiertos, servilletas, ¿sí? El drenaje, todo eso es útiles, que obviamente esos útiles se convierten en un problema para la contaminación. Pero ¿de dónde obtenemos esos útiles? ¿De dónde hacemos esa transformación? Es decir, para transformar el mundo, ¿sí? Crear esos útiles, pues necesitamos producción, es decir, industria. Y la industria requiere de esa tecnología para poder llevar a cabo. ¿De dónde obtenemos esos útiles? Bueno, ¿de dónde tenemos lo necesario para producir? Bueno, pues a eso le llamamos materia prima, o sea, los recursos de todo tipo. ¿De dónde vienen nuestros recursos? Pues de los ecosistemas. De ahí los obtenemos. El medio, los ecosistemas es el medio. Entonces obtenemos esa materia prima, esos recursos, por medio de la industria, utilizamos, bueno, transformamos todo en esos útiles. ¿Y para qué nos sirven esos útiles? Bueno, para la sociedad. Vamos a ver qué es la sociedad. Entendemos una sociedad como un conjunto de individuos por un bien común. Se reúnen para un bien común, sobrevivir, ¿sí? Tener cosas, facilitar la vida. Pero ese conjunto de individuos, esa sociedad, está dividido en tres, ¿sí? Lo que es la comunidad, lo que es la industria y lo que es el Estado. Bien, ¿qué hace la industria? Pues la industria hace útiles. Y entonces lo que hace la industria es producir bienes, o sea, los útiles. Y esos bienes son bienes de
consumo. Y eso lo utiliza la comunidad, la sociedad en su conjunto. Entonces, nosotros consumimos esos bienes, ¿ok? Pero también la sociedad en su conjunto produce conocimiento, todo tipo de conocimiento. Y ese conocimiento sirve para la tecnología. Pero también ese conocimiento nos permite proteger de todo esto. Porque cada vez que producimos en la industria para el consumo, acuérdense que producimos, ahí está, el consumo, ¿sí? Que utiliza la comunidad y la industria hacen dos cosas, ¿sí? Generan desechos. Y esos desechos contaminan los ecosistemas. Y es un ciclo ahí. ¿Sí? Bueno, a la industria que produce solo le interesa el dinero, ¿sí? Generar ganancias, ¿sí? Y a la comunidad, pues le interesa vivir bien, estar bien, tener todo lo que necesita. Ese no es un problema. Para eso debería estar el Estado. El Estado está conformado por el gobierno. Y el gobierno, su función principal sería regular por medio de la ley, ¿sí? Regular, ¿sí? La actividad económica y proteger el ambiente. Al mismo tiempo que procurar todo lo que la comunidad necesita. Pues básicamente es eso. Es un problema muy serio, porque obviamente muchas empresas, pues lo que hacen, muchas empresas lo que hacen es corrupción y muchos del gobierno, pues se dejan corromper en lugar de proteger el ambiente, pero al final la culpa la tiene la comunidad o la respuesta la tiene la comunidad porque elige de manera consciente y de manera responsable, pues a los que van a hacer esas leyes, a los que las aplican, y bueno, y a veces no les gusta que se les ponga en su lugar, ¿no? Y que se las aplique la ley, ¿no? A las empresas sobre todo. Les causa terror. Pobrecitos, pierden mucho dinero. ¿Cómo sufren? Pero después vamos a sufrir bastante. Bueno, vamos a pasar a otro punto menos triste, que también es importante y que es más biológico. Bien, vamos con la transformación de materia y energía. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación de materia y energía? Vamos a ver. Transformación de materia y energía. Bueno, ya sabemos, energía es ATP. Y materia, pues son las biomoléculas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues muy sencillo. Resulta que tenemos dos tipos de organismos. Entonces vamos a ver cuáles son los organismos que tenemos. Hay dos tipos. Autótrofos y heterótrofos. Esos son los organismos que tenemos. Vale, para empezar, ¿qué es el ATP?
para entender bien cómo funciona esto. Bueno, el ATP es una molécula que se llama trifosfato de adenosina. Si se aprenden el término está chido. Si no, porque digan ATP o entiendan que es el ATP, está perfecto. Bueno, es una molécula muy simpática. Les voy a dibujar más o menos cómo es para que ustedes la puedan identificar si la llegan a ver. Solo si la llegan a ver. ¿Ok? Ahí está. Tiene tres fosfatos. Para que la identifiquen. Hexágono, pentágono, pentágono. ¿Sí? Ese es el trifosfato de adenosina. ¿En dónde está la energía? Aquí. Ahí está la energía. En ese enlace. Un enlace químico. Ahí vamos a encontrar la energía. Cuando se rompe ese enlace químico, se libera energía. O cuando se une, se libera energía. Ahí es donde está la energía del ATP. ¿Cómo funciona? Pues en una reacción metabólica. Las reacciones metabólicas son las que me permiten transformar las biomoléculas. Un ejemplo, la glucosa. La glucosa necesita ATP que lo convierte en ADP. Tri a di, rompe y pierde uno. En presencia de otras sustancias que se llaman enzimas, que son indispensables. Y entonces, pues, se produce dióxido de carbono más agua. Ahí está, un proceso. ¿Ok? Está muy simplón. ¿Sí? Muy, muy simplón. Y estoy reduciendo así todo lo que es el proceso y la cadena respiratoria y todo lo que involucra todos esos cambios en una reacción muy simple. Lo que quiero que entiendan es que la glucosa sin el ATP y sin las enzimas no puede llevar a cabo ningún proceso. Las enzimas son indispensables y el ATP es indispensable. Si no tenemos ninguno de los dos, tienen que estar los dos. Si no tenemos los dos, nuestros procesos fallan y entonces vienen enfermedades y alteraciones. Bien. ¿Cuáles son las biomoléculas? Las conocemos muy bien porque las consumimos. Eso tiene que ver con esta cuestión del alimento. Bien. Las biomoléculas son los carbohidratos, son nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y hormonas. Todas esas sustancias que son miles, que están clasificadas en esas cinco, pero hay más, muchas más, hasta minerales, el agua y muchas otras cosas. Pero esas biomoléculas que son los nutrientes, todas estas son nutrientes. ¿En dónde están? En los alimentos. No necesitamos agregarle nada más al cuerpo, solo tener una buena alimentación. Y eso, a eso se le llama dieta. Dieta es la ingesta de alimento. No es ponerse a dieta. Todos los días tenemos una dieta. Es la ingesta diaria de alimento. ¿En qué consiste la dieta? Pues ya lo conocen. El plato del buen comer. Eso es lo que conocen ustedes, el plato del buen comer. Por eso, este gobierno, a través de la Secretaría de la Educación Pública, pues ya se prohíbe la venta de chatarra en las escuelas. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay mucho daño y alteración hacia los jóvenes por las cosas que se les vendía en las escuelas. Por lo menos ahí se puede evitar que haya cosas que puedan dañar. Sí, ya lo que hagan fuera o lo que les den sus papás, pues ya es otro asunto, pero al menos en la escuela es un pequeño cambio importante. También esas políticas de ponerle sellos a ciertos alimentos es una advertencia. Al menos ya saben que les puede hacer daño, que eso también es importante. ¿Sí? Antes era vender y vender y vender y vender sin importar.
Ahora sí importa. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos. Obesidad, diabetes, hipertensión, muertes por infarto, eh, ¿qué más? Arteriosclerosis, ¿sí? Muchas alteraciones debido a el alimento. Bueno, también eso tenemos que ver con respecto a la nutrición. ¿Cuáles son las enfermedades que se derivan de una mala nutrición? Empezando por una condición, porque no es una enfermedad, es una condición, la obesidad. La obesidad no es una enfermedad, es una condición, pero que puede provocar enfermedades, cáncer, diabetes, hipertensión, tensión arterial, eh, arteriosclerosis. Bueno, tampoco son muchas, pero bastante problemáticas esas enfermedades. Bueno, a ver, ¿qué son los organismos autótrofos? Bueno, son los organismos que pueden transforman la luz solar en energía de ATP. Eso es lo que hace. A ese proceso se le llama fotosíntesis. Y la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos. Ahí se lleva a cabo la fotosíntesis, dentro de la célula. En este organelo, cloroplasto es un organelo. ¿Cómo es la fotosíntesis? Bueno, un organismo fotosintético necesita dióxido de carbono más agua, H2O, en presencia de luz solar y clorofila. Van a producir ATP y requieren ATP para formar glucosa más oxígeno como molécula de desecho. Y la glucosa después pasa a una serie de procesos metabólicos. Eso es los autótrofos. Pueden transformar la luz solar en energía de ATP a través de la por eso se llama fotosíntesis. Foto de luz, síntesis, producir. Producen su propio alimento. Heterótrofos. Bueno, ¿qué son los heterótrofos? Ellos consumen materia, o sea, nutrientes del medio. Lo que les decía aquí, el intercambio de materia con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama respiración. Así se llama ese proceso. Hay dos tipos de respiración. ¿Dónde se lleva a cabo la respiración? Pues en la mitocondria, un organelo dentro de la célula que hace el proceso de respiración. Son importantísimas las mitocondrias. Están en el hígado, están en los músculos, están en el corazón y están en el cerebro. Esas células tienen la mayor cantidad de mitocondrias, por eso son indispensables. La respiración puede ser aerobia porque utiliza oxígeno o puede ser anaerobia porque no usa oxígeno. La anaerobia se conoce como fermentación, el proceso de fermentación. Y puede haber fermentación alcohólica, fermentación ácida y fermentación láctica. Lo que hace la industria, produce vino, produce vinagre y produce yogur. ¿Sí? Pero este proceso es natural. La fermentación se realiza de manera natural. La respiración anaerobia produce dos moléculas de ATP, solamente dos. Y la aeróbica produce 32 moléculas de ATP, o sea, mucho más. Como la respiración aeróbica, al revés. Toma glucosa más oxígeno en presencia de ATP y enzimas y genera dióxido de carbono más agua. El proceso contrario. ¿Sí? Para los organismos autótrofos,
liberan dióxido de carbono y agua como productos de desecho y consumen glucosa y oxígeno. Para los organismos autótrofos, consumen dióxido de carbono y agua, liberan oxígeno como desecho y su organismo está constituido por glucosa. Bueno, no por glucosa, pero moléculas que se transforman en glucosa en el metabolismo. Bueno, básicamente esa es la transformación de materia y energía. Por eso debemos tener una alimentación adecuada, nutrientes naturales, no agregarle cosas que no necesitamos, actividad física adecuada, descanso, por eso es odiosa la tarea, les quita vida y no deberían quitarles vida. Pero bueno, algún día lograremos quitar la tarea. Espero que sí. Ya una vez lo había entendido la Secretaría de Educación Pública. Ya habían quitado las tareas, pero los padres se enojaron porque cómo iban a aprender sus hijos, qué iban a hacer en casa, y se regresaron las tareas. Ahora que sean ustedes papás, algún día, en un futuro, se acuerdan de esta breve plática y entonces digan, sí, los hijos necesitan vida fuera de la escuela. Lo que no se puede hacer dentro de la escuela no tiene caso hacerlo fuera. Afuera hay que hacer otras cosas, hay que jugar, aprender, tocar guitarra, leer, ir al cine, platicar con los amigos, visitar a la abuelita, al abuelito, jugar con la mascota, leer más, escribir, todo eso que se puede hacer que es divertido y no la tarea, hasta las 3 de la mañana. Además, causa estrés y el estrés provoca cortisol y el cortisol hace que se acumule grasa y la acumulación de grasa pues provoca una serie de problemas. Bien, vamos con el siguiente punto. Dice nutrición. ¿Ok? Más o menos lo vimos ya. Lo que tiene que ver con la nutrición. ¿Sí? Ya vimos. La nutrición está relacionada con el metabolismo. El metabolismo son los procesos de transformación de biomoléculas. Ya lo vimos. Ya los voy a poner. ¿Sí? Si tengo glucosa, necesito ATP, enzimas y produzco dióxido de carbono y agua. Ahí está. Proceso respiratorio. Respiración. Genial. Ahí está. Lo vimos anteriormente. Autótrofos, heterótrofos. El metabolismo se lleva a cabo en dos procesos. El catabolismo y el anabolismo. Y ahorita regresamos a eso. Bueno, ¿qué es la nutrición? Bueno, pues es la materia, ¿sí?, que está en los alimentos, o sea, el intercambio de materia. Entonces, que la nutrición es esa materia que son las biomoléculas. Intercambiamos materia. Por eso los pongo, ¿eh? Hay un intercambio de materia. Y esas biomoléculas ya vimos cuáles son, ¿sí? Las vamos a intercambiar. Pero esas biomoléculas están en la dieta. La dieta, ya se los definí, la ingesta diaria de alimento.
Pero no debe ser cualquier alimento. Debe ser un alimento que tenga nutrientes. Bien. ¿En qué consiste la dieta? Básicamente en obtener carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Sí? Estas son moléculas grandes, muy grandes. Y ahí entra el catabolismo. El catabolismo es un proceso de degradar las moléculas grandes. Estas son las moléculas grandes de los alimentos en moléculas pequeñas que llamamos unidades. Esas moléculas pequeñas son, por ejemplo, la glucosa. Todo carbohidrato se convierte en glucosa. ¿Ok? Esa glucosa se va a convertir en ácido pirúvico. Los lípidos se convierten en ácido pirúvico. El ácido pirúvico se va a transformar en acetilcoenzima A. No se preocupen, ¿qué es eso? Y eso se va a la cadena respiratoria. Y para que eso pueda suceder, se necesitan aminoácidos. Los aminoácidos, en su mayoría, son enzimas, ¿sí? O producen enzimas. Y después se producen proteínas. Y esas enzimas se necesitan para la transformación de los nutrientes. Y así. Y se van hacia todos lados. A la cadena respiratoria, ¿sí? Al ácido pirúvico, a su transformación, todo eso. Vale. ¿Qué pasa con esas unidades? Pues esas unidades se van a transformar en moléculas grandes. ¿Qué es el anabolismo? Pues la síntesis de moléculas grandes. Es decir, que nosotros consumimos carbohidratos para construir carbohidratos. Consumimos proteína para construir proteína. Consumimos lípidos para construir lípidos. Y todos esos componentes se necesitan para un organismo sano, todo el tiempo. Eso es la dieta que tenemos que tener, pues, todos los días. Una adecuada. ¿Sí? De ahí viene la idea del plato del buen comer, que ya lo habíamos visto. Bueno, básicamente eso es la nutrición y la importancia de tener, y obviamente prevenir enfermedades de la nutrición. Ya conoce las enfermedades de la nutrición, ¿sí? Para que haya enfermedades de la nutrición se necesitan dos condiciones. Una, la obesidad, el sobrepeso. La obesidad no es una enfermedad, es una condición que genera enfermedades. Y la otra es la desnutrición. La desnutrición no se da por consumir o por dejar de consumir alimento, no solamente. Se da por consumir alimento que no tiene nutrientes, que no aportan las biomoléculas necesarias o que generan moléculas que no ayudan a todo el proceso metabólico, solo a una parte. Entonces hay alguien que consume cosas no nutritivas, que sigue moviéndose, sigue teniendo actividad, pero internamente está empezando a tener una serie de alteraciones. ¿Qué se puede producir? Diabetes, arteriosclerosis, hipertensión, infarto, ¿qué otras cosas? Hepatitis, infecciones renales, infecciones abdominales, o sea, de estómago.
infecciones gastrointestinales, presencia de parásitos, por consumir alimentos que estén contaminados. Muy importante la higiene. O sea, comer a la calle, aunque sea nutritivo, aunque sean taquitos de guisado, aunque sean tacos de carnitas y todo, pues hay que procurar que estos alimentos estén preparados pues con la mejor higiene, que sea carne pues buena y no carne que ya esté podrida y cosillas así. Pero difícil, ¿no? Saber eso. ¿Sí? Entonces, hay que preparar nosotros nuestros propios alimentos o ir a lugares donde al menos tengamos la tranquilidad de que estén bien preparados. Entonces, hay que nutrirnos, sí, alimentos sanos, en condiciones adecuadas y que estén preparados con higiene. Eso es lo que se necesita. Ok. Ya vimos las causas y consecuencias de la contaminación atmosférica y el calentamiento global, ya les hablé. Prevención, las enfermedades respiratorias. Bueno, las enfermedades respiratorias es muy sencillo, ustedes las conocen. Son enfermedades que se dan por el ingreso de organismos microscópicos como bacterias, virus, hongos o parásitos que pueden ingresar por vía respiratoria, o sea, inhalación y exhalación de aire, en zonas donde haya personas enfermas. Enfermas con alguno de estos tipos de enfermedades respiratorias, gripe, pues lo que vivimos en la pandemia, coronavirus, bueno, hay muchas enfermedades así, que son enfermedades respiratorias. Hay otras que son por agentes no infecciosos, por ejemplo, las alergias, ¿sí? Alergia al polen, al polvo, a los ácaros, al pelo de gato. Esas son enfermedades respiratorias no infecciosas que pueden generar asma. Hay otras enfermedades respiratorias infecciosas. Una aclaración. El frío no causa ninguna enfermedad de tipo respiratorio, salvo que sufran ustedes de alguna alergia al aire frío o que les dé alguna rinitis por el aire frío, empiecen a estornudar. Hoy empiezan a estornudar y los papás así, ya te vas a enfermar. No, no se va a enfermar. El frío no causa ninguna enfermedad, ningún tipo de enfermedad, ¿sí? ¿Por qué entonces hay tantas infecciones en invierno cuando hace frío? Pues porque la gente se refugia en lugares donde se empieza a acumular gente. Y si dentro de esa gente hay alguien que tenga alguna infección, y la pueda transmitir a través del aire, por el estornudo o la salivación, porque está hablando y no tiene cubrebocas, entonces sí puede haber una infección. Pero el aire y el frío no causan enfermedades de tipo respiratorio, como infecciones. Algún otro tipo de enfermedad respiratoria, sí, pero pues tendría que ser muy, muy helado el aire para que eso. Como la gripe. La gripe es por un virus, Ah, no por el frío. El frío no provoca ninguna infección. El frío puede provocar alguna enfermedad respiratoria como la rinitis, como el asma o como alguna alergia al frío. Fuera de eso, no causa ningún tipo de infección. Son las personas que tienen infección y que no se cubren y entonces van transmitiendo esa enfermedad. Solamente así. Bien, vamos con el último, bueno, casi el último punto. Vamos con reproducción y sexualidad. Bien, la reproducción es un proceso biológico. Ya lo vimos aquí arriba. La reproducción es una copia, hacer una copia de un organismo. Y eso significa la reproducción, ¿sí? Es hacer una copia de sí mismo. Vamos a tener dos maneras. Lo voy a poner para acá porque
Si no, no me va a caber aquí. Vamos atrás, pasarlo para acá. Así. Entonces, ¿qué es la reproducción? Es hacer una copia de sí mismo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a lograr tener un organismo nuevo. ¿Qué quiere decir nuevo? Que no existía antes, no estaba presente. Es nuevo. Bien. ¿Qué es la sexualidad? Es una condición humana. No es biológica, es una condición humana. Vamos primero con la reproducción biológica, proceso biológico. Lo vamos a tener a dos niveles, a nivel celular y a nivel de individuo. A nivel celular, recordemos que tenemos dos células, procariota, eucariota. La procariota se va a dividir por escisión binaria. Significa división. Las células se dividen como una bacteria. Eso es una bacteria. No parece, pero es una bacteria. Que simplemente se divide en dos bacterias. Y ya, se acabó. Así, ¡pum! Se dividen todo el tiempo. Y estas dos se dividen, ¡pum! Y luego las dos se dividen, ¡pum! Y así. Afortunadamente se mueren rápido, porque si sobrevivieran en una semana tendríamos la suficiente cantidad de bacterias que nos taparían los pies, si estas se reprodujeran así. Y sin más, porque así se reproducen, sin más ni más, solo así, pum, 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 se dividen, pero mueren rápido, en muy pocas horas. ¿Sí? Por eso no pasa eso. Bueno, eucariota. La eucariota vamos a tener dos formas de división. Bueno, una sola forma. La mitosis, que consiste en dos procesos. Una es la interfase. Y lo van a estudiar en la prepa. G1, S y G2. Para su examen esto no tiene mucha importancia. Lo que sí tiene importancia es la otra parte, que es el metafase, no, profase, perdón. Empezamos por la profase. Luego está la metafase. Luego la anafase y la telofase. Bueno, profase, la célula se prepara. Metafase, aquí se duplican los cromosomas. Duplica cromosomas. La anafase forma los núcleos de las nuevas células. Forma núcleos. Y la telofase divide a la célula. Así es. Se prepara, duplica, forma y divide. Entonces, prepara la célula para la duplicación de cromosomas, forma los núcleos nuevos y la célula se divide en dos células nuevas. Entonces, aquí vamos a tener ahora, así juntitas, dos células nuevas. Así, ya está. Eso es lo que sucede. Y a esto se le llama una célula diploide. ¿Por qué? Porque cada una tiene el mismo número de cromosomas. ¿Sí? Si la primera célula, cuando se preparó la célula, había 20 cromosomas, hay 20 en cada una de ellas. Eso es una célula diploide. ¿Ok? Ahí está. Dos células que se dividen. Bueno, antes de pasar a esto lo voy a pasar un poquito más para allá para que quepa. Es el individuo. Y entonces vamos a tener otra célula muy especial que se llaman gametocitos. Son células reproductivas. Estas células se dividen exactamente igual por medio de la meiosis. La meiosis tiene dos etapas. Etapa
1 y etapa 2. Son lo mismo. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase 2, metafase 2, telofase 2, anafase 2, telofase 2. Y se dividen así las células. Bien. Esas etapas, la voy a poner. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Lo mismo aquí. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este punto, también se duplican los cromosomas. Y entonces vamos a tener dos células con dos tipos de cromosomas. Y después estas células se van a dividir en 4 células, pero con la mitad. A esas se les llama haploides. Tienen la mitad de los cromosomas. ¿Cuáles son esos gametos? Pues los conocemos muy bien. Óvulo y espermatozoide. Y eso lo vamos a ver aquí con esto que es el individuo. Ahora, un individuo puede ser unicelular o pluricelular. Y va a tener dos posibles tipos de reproducción. Puede ser una reproducción sexual o asexual. ¿Qué significa eso? Bueno, sexual es que vamos a tener un organismo nuevo, único. Y aquí vamos a tener un organismo nuevo, no único. ¿Qué significa único y qué significa no único? Bueno, único significa que va a ser un organismo que va a provenir de la combinación de material genético. Se va a combinar el material genético, por la forma que sea, se va a combinar. Nosotros conocemos esa combinación. Un espermatozoide, está un espermatozoide que se encuentra con un óvulo, realizan la fecundación, juntan sus cromosomas y de esto se va a formar un cigoto. Una célula 2N, que se va a dividir y va a formar un feto. Y que ese feto va a nacer. Eso es lo que pasa durante el embarazo. Eso sucede con todos los organismos que hacen una combinación de material genético. La forma que sea no importa, es una combinación de material genético. En el caso de nosotros los humanos, lo hacemos por medio del espermatozoide. Me salió muy feo ese espermatozoide. Es más, bueno, pues, tiene un pollito. Ahí está, ahora sí quedó bonito. Muy bien, entonces, ese espermatozoide se encuentra con un óvulo, produce la fecundación y entonces vamos a tener un bebé. ¿Ok? Bueno, ¿qué es no único? No único es un organismo que va a ser una copia exacta del material genético. Copia, así, se va a copiar el material genético. Un ejemplo, una zanahoria. Si a esa zanahoria le crece como una patita, no es una patita, es una nueva zanahoria, nueva, pero tiene la misma información genética de la zanahoria de donde salió. Igual sucede con la papa, también pasa con las lagartijas que pierden la cola y vuelven a regenerar la cola, es la misma cola, ¿sí? Genéticamente es exactamente la misma. Bueno, ese es el tipo de reproducción. En cuanto a la sexualidad, ahorita vamos a hablar un poquito de esa condición de la sexualidad.
pero vamos a tomar la foto. Bien. Ahí está. Vamos a borrar esto y les mandé la imagen. Borramos. Ya vimos lo que es la reproducción. Y entonces vamos con la sexualidad. Bien. Es una condición humana. No tiene nada que ver con el acto sexual, el coito, la penetración. No tiene que ver con eso. Es exclusiva de la humanidad. Solo el humano tiene una sexualidad. Los animales se reproducen. Nosotros también nos reproducimos, pero nosotros tenemos una sexualidad. Esa es una condición humana. ¿Qué es la sexualidad? Pues es la manifestación de toda persona a través de sus rasgos físicos, emocionales, psíquicos, sociales y afectivos. ¿Ok? Es eso la sexualidad. Es la manifestación de toda persona a través de sus rasgos. Y esa manifestación, ¿sí?, tiene dos aspectos: la identidad y la personalidad. ¿Ok? Bueno, ya sabemos qué es la identidad. La identidad es el reconocimiento de los rasgos personales. Es la respuesta a la pregunta: ¿quién soy? Esa es la identidad. ¿Sí? Tiene que ver con, obviamente, mi cuerpo, tiene que ver con mis pensamientos, todo eso. Bueno, personalidad, bien, es la manifestación de acciones en público y en privado. O, bueno, y con otros. Vamos a poner así, con otros. ¿Sí? Esa es la personalidad. Es cómo nos comportamos ante los demás en ciertos grupos. Nos comportamos de maneras bien diferentes, bien distintas. No nos portamos igual en la casa de los papás, en la casa de los tíos, en la casa de los amigos, con la amiga, el amigo o con la pareja afectiva. ¿Ok? La relación afectiva. No nos portamos igual. Tenemos diferentes manifestaciones a partir de nuestra identidad, a partir de quién soy. Voy a elegir de manera consciente mi comportamiento. ¿Sí? Esto es una elección, esta es una formación, es cómo me voy a construir yo como persona y esto es cómo me voy a manifestar como persona. Entonces aquí es mi construcción como persona y aquí es mi manifestación como persona. Bueno, entonces, la sexualidad es eso, son los aspectos, no es el acto sexual. ¿Sí? El acto sexual es parte de esa manifestación afectiva. Ahí entraría. ¿Sí?
Bien, ¿cuáles son los rasgos físicos? Pues el cuidado del cuerpo y su aceptación plena. Es aceptar mi cuerpo como es, ¿sí? Aguas con esto. Aceptar mi cuerpo como es bajo condiciones de cuidado, de salud. Ya lo dijimos en nutrición. Cuido mi cuerpo, lo alimento adecuadamente, cuido de su desarrollo, un cuerpo sano y acepto esa condición. El cuerpo que tengo es un cuerpo sano y esa es la condición que acepto. ¿Ok? Porque socialmente a veces es que bajo ciertas condiciones genéticas, hereditarias y todo, pues puedo aumentar mi volumen corporal. No significa que tenga obesidad, significa que soy grande, o soy pequeño, o soy alto, o soy bajo. Si tengo una complexión musculosa o una complexión delgada, si desarrollo senos, si no los desarrollo, si desarrollo glúteos, si no los desarrollo, ¿sí? Esas son condiciones naturales, ¿sí? No alteraciones que provocamos por una mala alimentación, malos cuidados, etcétera. Son condiciones naturales. Y eso es la aceptación plena del cuerpo. Emocionales, ¿sí? Es el manejo adecuado de las sensaciones, sentimientos, deseos, pasiones, gozos, alegrías, tristezas. ¿Sí? Esas son las condiciones emocionales. ¿Sí? Psíquicos es la construcción de pensamientos, ideas, creencias, pensamientos, ideas, creencias y conocimientos. También está la experiencia. ¿Ok? Mucho cuidado con la experiencia. ¿Ok? La experiencia es lo vivido. Esa es la experiencia, lo vivido. Yo no tengo experiencia en drogas, no sé lo que es eso, nunca lo he experimentado. Mi experiencia no está en las drogas, no he vivido eso. Porque una persona tenga una experiencia de ese tipo no significa que sea correcta y que esté bien. Mi experiencia la elijo yo. Yo elijo cuáles quiero que sean mis experiencias. A veces no resulta tan bien. A veces vivo situaciones que, bueno, no son agradables, pero que me dan esa experiencia y a partir de mis pensamientos, ideas, creencias y conocimientos, puedo tener un mejor manejo de esas experiencias. Esos son los rasgos psíquicos que se manifiestan en esa sexualidad. O sea, mi sexualidad tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, no tengo experiencia en drogas. No tengo experiencia en acoso. Nunca he acosado a nadie. Jamás en mi vida. ¿Sí? De verdad, nunca. No tengo esa experiencia, no sé ni cómo se hace eso, ¿sí? No tengo experiencia en tocar a alguien sin su consentimiento, nunca. De hecho, si alguien no me da su consentimiento, me voy. Ajá. No tengo experiencia de violencia, bueno, sí, de violencia sí, porque era yo bien peleonero en la secundaria. Ahí sí, no les voy a negar que sí. Fue una etapa en la primaria y en la secundaria que era yo bien, bueno, una etapa muy difícil porque en mi época había muchas pandillas, bueno, ahora hay narcotráfico, no sé qué es peor. Pero no tengo experiencia, bueno, sí tengo experiencia en violencia de ese tipo.
No tengo experiencia en violencia intrafamiliar. Nunca le pegué a mis hijas. Jamás. ¿Sí? Así es que hay que tener mucho cuidado con la experiencia. ¿Sí? ¿Cómo elegimos esa experiencia? Sociales. Los sociales es la relación adecuada con otros. ¿Ok? Esos son los sociales. Mi relación adecuada con otros. Le pongo adecuada porque, pues, nuestra relación con otros tiene que ver con diferentes niveles, empezando por familia, familia cercana, familia lejana. O sea, que está con nosotros, que vive con nosotros, y la lejana, que son familia, pero no convivimos. Vecinos, ¿sí? Amigos, pareja y la familia de la pareja, y comunidad. O sea, voy en el metro y pues soy amable, ¿no? ¿Sí? Veo a una persona en condiciones pues menos favorables que las mías, le cedo el asiento, no pasa nada. ¿Sí? Alguien es grosero, pues no le hago caso. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ya tienen que ver con el manejo de las emociones. Bien, afectivos. Los rasgos afectivos tienen que ver con la relación yo-otro. Por eso me encanta una palabrita. Nosotros. ¿Por qué me encanta? Porque es nos, que viene de yo, en relación con otros. ¿Cuáles son esas relaciones afectivas? Tiene que ver con la manifestación de cariño, ¿sí? Afectos, cariño. Y esa relación con otros es amigos y pareja, o parejas, que ustedes quieran, ¿sí? Su sexualidad está protegida por los derechos humanos, netamente protegida por los derechos humanos, y solo ustedes pueden decidir cómo manifestar sus rasgos afectivos. Nada más ustedes. Nadie más puede decidir por ustedes. Por eso existe la identidad. ¿Cuál es mi identidad? Y entonces, ¿cómo se manifiesta esa identidad? A través de mi personalidad y a través de todos estos rasgos. Bueno, básicamente eso es la sexualidad. Es una condición humana importante. Bueno, dentro de esta condición humana, bueno, hay que tener mucho cuidado porque debe tener una salud reproductiva que les permita elegir cuándo reproducirse o no. Y eso está manifestado en su conocimiento respecto de los métodos anticonceptivos. Yo no les puedo recomendar métodos anticonceptivos porque no soy médico. Esto tiene que ser a través de sus papás o de personas profesionales dedicadas a la salud y que con una cita médica ustedes pueden elegir el mejor método anticonceptivo para evitar embarazos no deseados y por ende evitar la necesidad de un aborto al cual tienen derecho. Pero, pues, ¿para qué llegar a esa situación si existen métodos y ustedes tienen toda la protección como adolescentes de cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona, cualquier edad, pero ustedes en particular como adolescentes, pues tienen toda esa libertad. Ya lo vimos en formación cívica y ética, ¿ok? Y obviamente la protección contra infecciones de transmisión sexual. La sexualidad es placentera, tiene que ver con esto, con lo afectivo, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con el gozo.
tiene que ver con que sean momentos de alegría. No tiene que ser forzado, ni obligado, ni tiene que ser una condición social. Tiene que ser algo padre, que les dé experiencias sanas, agradables. Entonces, pues tienen que buscar el conocimiento, la orientación adecuada para, pues, evitar algún mal momento. ¿Sí? Nadie está obligado a tener relaciones sexuales con nadie sin su consentimiento. No es no. Y se acabó. Hasta en el último instante, si dicen no, es no. Y la otra persona debe detenerse, o ustedes deben detenerse. Si alguien les dice no, y se acabó, no pasa nada. ¿Sí? Y habrá otros momentos más adecuados. Pero también tienen que cuidarse porque pueden generarse enfermedades que pueden durar toda la vida o que pueden ser muy desagradables, que pueden perjudicar su cuerpo. Así es que vayan a una orientación adecuada para evitar infecciones de transmisión sexual, utilizando los medios adecuados y con las personas adecuadas, o sea, sanas. Por eso es bien importante un cuerpo sano. Un cuerpo sano incluye una persona que no tenga enfermedades que pueda transmitir a través de la sexualidad, que es una persona que se cuide, tenga ese cuidado. Si todos hiciéramos eso, acabaríamos con las enfermedades, bueno, con las infecciones de transmisión sexual, se acabarían por completo, algo muy complicado, pero no tendrían por qué ser un problema en ese aspecto. Si nos cuidamos, si tenemos responsabilidad, pero a veces creo que mis alumnos no me escuchan, pero espero que ustedes sí. Muy bien, vamos con el siguiente y último punto. Genética, tecnología y sociedad. Así se llama. Genética, tecnología y sociedad. Aquí no van juntos, ¿eh? Aquí no es un y este, no, es genética, tecnología y y incluimos también a la sociedad. Son tres cosas. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Genética, ya sabemos. La genética estudia la herencia. La herencia es la transferencia de caracteres. Los caracteres pueden ser de dos tipos: fenotipo, genotipo. El genotipo son los caracteres a la vista. Es lo que vemos de una persona, bueno, de un organismo. Eso es lo que vemos. Su color de ojos, el tipo de nariz, el tono de su piel, el tipo de cabello, su estatura, su complexión, todo eso es un fenotipo, lo que vemos, lo que se observa a la vista. Genotipo son caracteres presentes, pero ocultos. Suena raro, ¿va? Ocultos. Ahora, se pueden manifestar o no, pero se pueden transferir, se pueden transmitir. ¿Sí? Eso es la herencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del ADN, la información genética. El ADN ya vimos que el ADN pues es algo así que está formado por bases, adenina, guanina, timina, citosina, ¿sí? Y que cada pedacito que está aquí es un gen, ¿sí? Es un gen, es un rasgo genético, ¿sí? Es algo que está ahí presente en cada pedacito, ¿sí? De cada organismo, ¿sí? Tiene su ADN todos los organismos y ahí está el gen. Y aquí, en ese gen, pues tenemos la información genética. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Pues muy sencillo, que podemos alterar, ¿vale? Alterar la información genética. Y esto lo hacemos a través de la
biotecnología a través de la mutación artificial, la clonación, la biotecnología, mutación artificial, clonación, ácidos transgénicos y a través de la ciencia genómica. Bueno, ¿qué es la biotecnología? Todo esto es alterar la información genética. La modificamos, la cambiamos, intercambiamos genes, le sacamos un gen y le metemos otro gen. Eso es la tecnología que usamos para esto, alteración de la información genética. Bueno, ¿qué hace la biotecnología? Pues es para la industria. Podemos tener organismos que hagan cosas que queremos que hagan, como fermentación, producción de leche, de yogur, de vinagre, todo eso. La mutación, ¿sí? Alteramos y hacemos cambios en el organismo. Lo mutamos, ¿sí? La clonación, duplicamos un organismo. Exactamente igual. Transgénicos, modificamos condiciones. Por ejemplo, que se vuelva más resistente a infecciones, que se vuelva más resistente a parásitos en las plantas, ¿sí? Que produzcan, no sé, los limones más jugo y no menos jugo, que los jitomates sean más nutritivos. Esos son los transgénicos. Y medicina genómica, prevención. Por eso existe el Hospital de Medicina Genómica. La prevención es tratar de identificar si en algún feto, alguien que va a nacer, puede tener alguna alteración genética y cómo se puede prever esto. Saber de antemano qué condiciones tiene. Entonces, prevención de sus condiciones, ¿no? Sin tener que modificarlas ni nada, aunque ese es el intento, poder modificarlas. Y bueno, la sociedad, pues porque es la que participa en eso, ¿no? Acuérdense, la sociedad, que la podemos dividir en dos, en el Estado y en la ciudadanía, ¿sí? El Estado regula, la ciudadanía consume. Entonces, es bien importante porque, pues, la industria hace transgénicos. El ciudadano los consume. El Estado debe regularlos. Que sí se puede, que no se puede. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Eso es lo que hace. Bueno, y nos falta aquí, pues obviamente la industria. La industria produce. Y a través de la tecnología, pues la industria va a hacer esas alteraciones, esas modificaciones, ¿sí? Mientras la ciudadanía consuma algo, la industria lo va a producir. El gobierno, el Estado, lo tiene que regular. Bueno, y con eso terminamos nuestro super curso de biología. Y eso es todo lo que viene en su examen y todas las posibles preguntas que les pueden hacer en su examen. Lo que les enseñé hoy puede venir en su examen. Tienen los suficientes puntos para responder casi cualquier pregunta que pudiera venir. Son 12 preguntas de biología y para esas 12 podrán responder. Ya les mandé los bloques de reactivos de las materias que hemos visto. Después les mandaré el bloque de reactivos de biología. Muy bien, entonces déjenme borrar y ahorita detenemos la grabación. Y ahora fue un muy bonito día con ustedes y todo súper tranquilo y muy interesante. Bueno, me gusta mucho la biología. Bueno, vamos a detener la grabación.
Me equivoqué, era de tener.